¿Te quedaste? ¿No te fuiste a ningún lado? Nosotros te llevamos a donde querés llegar. Radio del Sol, la radio de la gente. Las agencias de viaje que realmente la están pasando muy mal, han tenido un comportamiento muy bueno, hemos tenido espacios de diálogo, están entendiendo, les pedimos un poquito más de paciencia, de esfuerzo, que estamos haciendo las gestiones para conseguir las herramientas que nos están pidiendo y ¿qué mayor dolor puedo sentir yo, que fui un hombre que promoví el turismo en la provincia de Formosa tantos años, que esta era la gran oportunidad para que eso se desarrolle? Lo estábamos viendo en Herradura, cómo esto se estaba dando, pero bueno, tenemos que entender que hay bienes superiores, y a nosotros nos enseñaron en nuestra doctrina que primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Entonces, no pensar solo en los intereses individuales, sino que está en juego la patria, porque está en juego la vida misma, y desde ese lugar estamos enfrentando la situación. Y a todos aquellos que hoy se están viendo afectados desde el punto de vista económico, vamos a agudizar el ingenio para que desde las herramientas que podamos darle al Estado para reactivar, desde la promoción, desde la capacitación, desde el asociativismo, desde los créditos, estamos trabajando para que en el día D+1, cuando volvamos a abrir las puertas, podamos hacerlo de la mejor manera posible. Ahí escuchamos el audio del diputado Fernández Patri en el programa de ayer en el Atelier de Vero, y lo vamos a charlar un poquito con nuestro siguiente invitado, que muy gentilmente nos cedió su tiempo para hablar no solo de eso, sino también de algo que anticipábamos, reitero, en la beta del programa, que es el rol de los municipios en el tiempo de pandemia. Vemos que en las distintas publicaciones, uno por ahí en las redes sigue las publicaciones de los distintos municipios del país, y vemos una participación activa por parte de ya sea de los intendentes, de los concejales y demás, con distintas actividades, muchas relacionadas con el sector turístico, con la salud y demás, independientemente de las políticas sanitarias de las provincias. Pero nos llamó la atención, por eso decidimos abordar este tema, que prácticamente en lo que llevamos de pandemia o de cuarentena o lo que sea, acá en la ciudad de Formosa, en estos, digamos, 11 meses ya hubo, ¿puede ser? 10, sí. 11. Sí, 10, 11 meses. No vimos una participación activa por parte de la municipalidad. Vemos que no integran la mesa de sabios, no hay disposiciones, no hay nada. Sí vemos que, bueno, hay recolección de residuos y demás. Sí. Notamos también una fuerte presencia en lo que respecta a los controles, cuando se dispusieron los horarios y demás. Notamos el malestar de muchos comerciantes por esas multas que la verdad que iban en contramano de la situación económica que se estaba atravesando. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué hace el municipio? En su momento se hablaba de la intención que tenía el bloque opositor de tener una presencia, y en caso de no poder tener una presencia en la mesa del COVID, esta que nos da la novela de todos los mediodías, por lo menos generar una mesa de COVID del municipio, que esté integrada, por supuesto, por concejales de la oposición, concejales del oficialismo, que tenga la participación del intendente, pero hasta ahora tampoco se sabe nada. Y por eso estamos en línea con el doctor Gerardo Piñero. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Bedoya y Hugo Rolón los saludan desde Turismo 3.0. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la municipalidad parece que es la gran ausente en esta pandemia aquí en la ciudad de Formosa? ¿Cuál es su punto de vista, doctor Piñero? Buen día. Muy buenos días, Luis, Hugo, audiencia de la radio. Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, estuve escuchándolo atentamente y también escuché el audio, lo más atento que pude, y voy a tratar de ser un poco el audio del diputado nacional, ex ministro de Turismo de Formosa, Fernández Patri, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña reflexión. Sí, cómo no. Vos sabés que cuando uno ejerce la función pública tiene más responsabilidades que el resto de los ciudadanos comunes, por decirlo de una manera, que no tienen por ahí la posibilidad de direccionar los destinos de todos los ciudadanos, de todo el conjunto de la sociedad.
Entonces por ahí escuchar a un funcionario que por un lado le pide que tengan un poco de paciencia a un sector que se está absolutamente ahogando en las situaciones económicas, un sector que ya empezó a despedir, a cerrar las puertas, a despedir empleados, que ve escurrirse sus sueños laborales y sus fuentes de trabajo, a ese sector que el Estado le está pidiendo paciencia, pero que el Estado no ha hecho absolutamente nada desde el Estado para mantenerlo en pie. ¿Qué te quiero decir con esto? No se han tomado ningún tipo de medidas, ni de ayuda económica, ni de crédito blanco, ni de sacarle un poco el asfixia impositivo, tributario al sector privado, que sale, trabaja y la pelea todos los días, y que en lo que va de casi 11 meses, 10 meses y moneda, ha podido trabajar completo el sector gastronómico con medidas restrictivas, porque no completo en sus capacidades totales, sino el tiempo. No ha podido trabajar más de un mes y 10 días. Claro. En un mes y 10 días tuvo que soportar toda la situación agobiante, financiera y económica, previsional, y las cargas laborales de casi un año sin movimiento. De un día para el otro, el Estado le vuelve a decir: señores, cierran las puertas. Una semana prácticamente de lo que van estos ya casi 30 días desde que se anunció el bloqueo y la vuelta de fase 1 de la ciudad de Formosa, para hacerme hincapié en la ciudad. Sí. De un día para el otro, en horas le dijeron: vos no podés volver a atender. Hoy toda tu inversión que vos hiciste de elementos perecederos, de haber vuelto a contratar un personal para que vuelva a trabajar en la cocina de un gastronómico, o de un mozo, o de haber tratado de invertir o reinvertir lo poco que tenía para volver a abrir las cabañas en el único polo turístico que tenemos en Formosa, que es Herradura, por darte un ejemplo, sí. O haber contratado gente para la limpieza, la maestranza, y tener todo conforme nos establecía los protocolos que se iban anunciando, donde fueron inversiones de los capitales privados. Este sector económico, que trataba de potenciar y dar una fuerte maneja al turismo local, que algo cierto dijo Fernández Patti: era la oportunidad del turismo local. Sí. De lo poco que teníamos era la oportunidad, y la desperdiciamos una vez más, como todas las oportunidades que desperdiciamos desde el gobierno de la provincia de Formosa para dar una mano y poner al sector productivo económico en marcha en la provincia. Pero donde me quiero detener es cuando el funcionario ya primero confunde las cosas, las políticas públicas con las intenciones propias, y después confunde al Estado con el partido. Claro. El Estado no es el partido justicialista. El Estado va mucho más allá, es el paraguas que nos abarca a todos. Y él dice, como peronista, me enseñaron que primero está la patria, el movimiento peronista, sí. Y la gente, una cosa así. Y las personas, sí. Las personas. No se puede estar constantemente utilizando al propio Estado como una finalidad partidaria. Están confundidos, ya están cegados, están absolutamente disociados con la realidad. Y bueno, creo que más que pedirle paciencia a un sector económico de inversión económica y de tracción económica privada, hay que empezar a ver cómo hacemos entre todos para empezar a oxigenar el sector, que no se caiga, que no se quiebre, porque tras de ello hay un montón de familias que van a perder sus fuentes de trabajo, y que eso significa el plato de comida de todos los días. Claro. Nosotros en el bloque anterior hablábamos con Matías Orozco, que es el responsable de... en este momento se encuentra a cargo de FEGRA, que es lo que nuclea el sector hotelero gastronómico, y un poco lo que
pudimos llegar a ver nosotros desde nuestra experiencia, y lo que nos planteaba él era la falta de consulta al sector, es decir, todas las decisiones que se tomaron acá fueron inconsultas, nunca se le dio participación al sector interesado, y entonces decimos nosotros, está bien, no consultaron a los comerciantes, al sector privado, pero tampoco vemos la presencia de la oposición, que también es parte de un gobierno, en la toma de decisiones, por lo menos para que cumplan ese rol de veedores de si realmente todas las cifras que se tiran son ciertas y demás, o sea, que como que se toma la decisión desde un solo sector. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué la oposición no tiene participación en esta toma de decisiones? ¿Por qué, al menos usted cree, doctor Piñeiro? Mire, porque yo considero que tenemos un gobierno que no está acostumbrado a dialogar, no está acostumbrado a generar consensos, no está acostumbrado a gobernar desde el disenso. Este gobierno ni siquiera ha convocado a los intendentes, violando absolutamente lo que ha sido establecido por el decreto presidencial, donde se establecía que las normas en materia sanitaria se tomaban desde el Estado Nacional, se llevaban a territorio a través de los gobiernos provinciales y se implementaban en las jurisdicciones municipales a través de el gobierno municipal. O sea, todas las cosas que se tomaban desde el Estado Nacional, las reducciones de los horarios de trabajo, qué actividades eran esenciales, qué actividades no eran esenciales, cómo se debían desarrollar las materias de prevención en cuanto a cómo debíamos manejar la situación de la pandemia, y todo eso se debía llevar a cabo en los territorios municipales a través de los gobiernos municipales. Bueno, esto no ha pasado en Formosa, en la provincia de Formosa, y mucho menos en la ciudad, cuando el Estado provincial automáticamente ha avasallado todas las autonomías municipales, e inclusive aprovechó su pretexto de la pandemia para empezar a ejercer en forma directa acciones en el ámbito de la ciudad, como por ejemplo cuando salía el subsecretario Edgar Pérez y se arrogaba funciones de bromatología a cerrar comercios, se tomaba la condición de juez y parte en cuanto a las actas de infracciones, a que un comercio si podía trabajar no podía trabajar, si cumplía las normas bromatológicas no las cumplía a las normas bromatológicas, si estaba en condiciones de ser habilitado o no estaba en condiciones de no ser habilitado, teniendo en cuenta que en la precariedad del manejo de gobierno municipal, muchos de los comercios locales funcionaban a través de permisos precarios de habilitación. ¿Por qué? Porque no habían terminado el circuito administrativo para darle la habilitación definitiva, claro, que era producto de la burocracia administrativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía el Estado? Te daba una autorización precaria para que vos puedas ir trabajando hasta que termines todo el circuito administrativo para que vos tengas tu habilitación definitiva. Edgar Pérez iba y cerraba los comercios que tenían las habilitaciones precarias. Uh-huh. Entonces había una contradicción entre generando una inseguridad jurídica, una inseguridad económica, una inseguridad laboral para un sector que estaba trabajando con una habilitación que le daba el Estado municipal, pero que el Estado provincial lo desconocía. Eso inmediatamente recaía en multas, en clausuras, en encraches públicos del sector comercial, claro, estigmatizándolo ante la sociedad, y esta situación se ha generado y lo hemos denunciado nosotros en el ámbito del Consejo Deliberante, y solicitábamos cuando hubo la paralización absolutamente de los poderes de los estados, la legislatura, el poder judicial, los consejos deliberantes, los tribunales de falta, todo estaba paralizado durante los meses de fines de marzo del año pasado a principios de mayo del año pasado. Entonces estas situaciones iban pasando un avasallamiento absoluto. El reino completo que decidía y administraba a gusto y placer
cada una de las cuestiones del Estado se manejaban por resoluciones de la mesa del COVID, ha generado automáticamente una facultad absoluta de legislar sobre la situación legal, no tan solo de la pandemia, sino también de la administración de la vida común de los ciudadanos, de la forma de ejercer el comercio. Tenían superpoderes. Nunca han convocado a los intendentes a discutir las políticas que se debían de implementar en las distintas jurisdicciones municipales. Los intendentes nunca convocaron a las partes de la vida social, pública, política de los municipios. No fueron convocados los concejales, no fueron convocados las cámaras de comercio, no fueron convocados las ONG, los sectores representativos de la salud. En fin, me parece que se ha administrado absolutamente mal la pandemia y la cosa reventó. La cosa se reventó porque no hay pueblo que aguante, desde lo psicológico, desde lo médico, desde lo social, desde lo económico, tanto tiempo de cuarentena, tanta prohibición del derecho constitucional de las libertades individuales, tanta prohibición de sus capacidades laborales. Nadie puede aguantar tanto tiempo. Entonces, cuando se toman decisiones que afectan a la sociedad toda, se tienen que tomar teniendo en cuenta todo el panorama y no simplemente desde que tiene el sueldo asegurado todos los meses. Claro, y un poco en esta línea, porque si bien es cierto y ya prácticamente fue bastante clara digamos, su explicación, ahora hay un punto y la gente se pregunta en la calle, ¿qué pasa? Porque es cierto, y nosotros le planteábamos recién, no se lo ve al municipio en la mesa del COVID y demás, pero se lo vio, y usted lo mencionaba, aplicando multas. Había multas que eran por demás ridículas, como decir una multa por no tener el libro de quejas en una despensa del barrio San Juan Bautista, cosas totalmente incoherentes. Pero más allá de eso, de buscar la excusa, o como decía usted, bien lo dijo Edgar Pérez, también aplicando multas, por decir, buscándole el pelo al huevo. Ahora bien, ¿dónde fue a parar todo ese dinero? Porque sabemos que los comerciantes sufrieron multas, la gente que transita también recibe multas y algunas son bastante elevadas, digamos. ¿Dónde va a parar ese caudal de dinero? Porque después uno ve, yo la otra vez le hago esta autorreferencia, voy, saco la basura y justo llega el camión de basura y veo que los muchachos no tienen una indumentaria adecuada, ni siquiera cuentan con guantes para recoger los residuos, exponiendo también la salud de ellos, y sabemos que hubo un brote entre la gente que de estas cooperativas que hacen la recolección de residuos. Entonces uno dice, ¿dónde va a parar la multa? O sea, si yo estoy en infracción, perfecto, fui sancionado con una multa, perfecto, la pago, pero ¿dónde va a parar ese dinero? ¿Tienen idea ustedes? La pregunta tiene varias aristas, ¿no es cierto? Claro. Vamos a la primera. Sí. La única vez que el gobierno provincial, la mesa del COVID, llamó al intendente Joffre a sentarse en la mesa, fueron en las dos ocasiones donde tuvieron que ir para atrás en las medidas que habían adoptado, porque eran tan incoherentes y tan antifuncional que los hacía pagar un costo social enorme, que fue cuando paralizaron al colectivo, claro, a todos los medios de transporte urbanos de la ciudad, colectivos, taxis y remises, que habían tomado, dijeron, se paraliza todo el transporte público en la ciudad, y tuvieron que volver 3 días después para atrás. Entonces ahí agarraron y dijeron, no, es la municipalidad la que debía implementar, nosotros manejamos las normas macro y la municipalidad lleva a la territorio, es responsabilidad del intendente Joffre que paró todo el transporte público. Exacto. Primer medida, cuando lo tuvieron que hacer poner la cara para volver para atrás con una medida absolutamente inapropiada, ilegal, ilegítima, y que tenía un costo social muy caro para Gildo Infran. Ahí lo sentaron y lo hicieron poner la cara. Y la segunda medida es cuando se habían tomado las formas las limitaciones en la forma de trabajo de los delivery.
Sí. Quedaban 2 horas hasta las 10 de la noche, de 8 de la noche a 10 de la noche para que pueda trabajar. No podían ni prender un horno en una hamburguesería porque no llegaba a calentarse en el tiempo que tenía. Claro. Entonces, cuando sale todo el sector, sale la oposición, empezamos a plantear que se estaban violando las cuestiones laborales y que tenía que tener una cierta flexibilidad porque era incoherente la medida que se había adoptado y que era abusiva en cuanto la excusa, dentro de la excusa de una pandemia, lo volvieron a sentar al intendente para que ponga la cara y diga, otra vez te equivocaste, Jorgito. Claro. No serví ni para llevar a territorio las cosas que nosotros te decimos, lo hacen poner la cara de nuevo. Estas fueron las 2 únicas veces, cuando tuvieron que ir para atrás en 2 oportunidades. Después, nunca más lo convocaron. ¿Y qué dice el ministro González? El ministro González dice, nosotros no podemos avasallar las autonomías municipales. Son ellos los que deben administrar. Inmediatamente presentamos una vez más desde que estamos en pandemia, un pedido formal al intendente municipal para que convoque a la mesa municipal del COVID, para poder empezar a manejar todas aquellas cuestiones que se debían de implementar en el ámbito de la ciudad, en materia de los protocolos, en materia del funcionamiento y de cómo se debían de implementar en lo que eran todos los sectores, laborales, económicos, administrativos, para que no pase todo lo que estaba pasando. Nunca lo ha convocado. Eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde va a parar la plata? A las arcas del Estado. Cada una de las multas que se hacen entra a la recaudación del Estado. ¿Sí? Si corresponde a la órbita del municipio, al Estado municipal, y si no, al Estado provincial. Son medidas recaudatorias, claro. Nada más. No tienen otra función. Yo te voy a comentar algo. Todas las multas que se hicieron por violación al decreto presidencial están recibiendo aquellas contravenciones, la sentencia contravencional. Vos sabés que en materia y ahí te voy a graficar para que vos entiendas la incoherencia y el destino de cada una de las acciones que han hecho. Se paraban, pasaba una motito, te hago una multa. No tenés el barbijo, no tenés la autorización, la patente es par, es impar, te hago la multa. Vienes vos y tu hijito, que lo llevas al médico, te hago la multa. Todas esas multas, hoy empezaron a salir las sentencias en los juzgados de paz. Esas sentencias que dictan los juzgados de paz tienen como último resorte, la última ratio, es la privación de la libertad. En materia contravencional, la privación de la libertad es la última ratio, es la última instancia. O sea, te dicen, usted está condenado a cumplir 5 días de multa redimible. ¿Qué quiere decir redimible? Que lo podés cambiar la multa por el pago la condena por el pago de una multa. Claro. O por una actividad social. ¿Sí? Sí. Vos podés hacer una actividad social, entonces vos ya, si no tenés plata para pagar la multa y no estás en condiciones de ir preso, podés ir y trabajar 10 días, 15 días en una ONG, en una iglesia, en un club, en una escuela, claro, y cumplir una función social. Sí. Un bien para la sociedad a la cual vos estás dañando con la contravención que hiciste. Bueno, esa parte donde vos podés cumplir el trabajo social, no se pone la multa. O vas 5 días preso o pagás 12.000 pesos de multa. Así sale la sentencia. Entonces, apelamos la resolución y solicitamos que se aplique la ley contravencional como corresponde, que se le dé para que ellos hagan el trabajo social. ¿Qué nos contesta el juez? Nos dice, no se puede hacer un trabajo social. O va preso o paga la multa, porque en la materia del COVID usted no puede salir a trabajar afuera. Pero es ridículo. Pero, y sin embargo, están sacando a los presos de la cárcel por la pandemia de COVID. Claro. O sea, sacamos a los tipos que han violado, a los tipos que han matado, a los tipos que han robado, a los tipos que han cometido atrocidades criminales, sobre pretexto de que se van a contagiar de COVID en la cárcel, pero metemos
a Luisito Bedoya en cana porque un día se olvidó que tenía que ir con su motito, patente impar, tenés 5 días de arresto porque no tenés 12.000 pesos para pagarme la multa. Es una locura. Entonces, ¿cuáles son las intenciones? Es recaudar. Recaudar. No tiene otro sentido todo lo que están haciendo. Cuando yo salgo a perseguir al sector comercial, salgo a recaudar, a asfixiar más de lo que está, porque es el único sector que algo siempre tiene guardado para los momentos de crisis. Como tenemos un Estado que no tiene la predictibilidad de tener fondos reservados para las crisis, entonces salimos a meterle la mano en la lata al tipo que sí tiene la poca predictibilidad para el momento de crisis. Claro. No sé si lo opina. No sé si traté de ser no, claro. La verdad que bastante claro. Y digamos como para ir redondeando, le quería comentar algo que nos decía Mateo Orozco, digamos en nombre de los gastronómicos, y ellos a qué punto tienen que llegar, ¿no? Hoy por hoy están esperanzados en que la semana que viene ya haya una apertura de los días de trabajo, de un horario más coherente también de trabajo, pero digamos que lo tienen charlado el tema de presentar en su momento digamos estas contemplaciones para con el sector de todo lo tributario. Digamos, ¿ustedes estarían dispuestos a también hacer fuerza por ellos para que se digamos, desde lo que compete al municipio, darle algún tipo de solución? Porque también ya es reiterativo decir hace un año que no trabajan, pero todo lo que es impuesto desde la provincia y desde el municipio estuvieron a la orden del día. ¿Sería posible eso, más allá de que después, bueno, lo tienen que debatir en el consejo y demás? Bueno, te cuento, Luis. Sí. Nosotros el año pasado, teniendo en cuenta que había sectores que no habían trabajado y sectores que habían trabajado a media, y que también la sociedad toda se encontraba afectada por la crisis, porque vamos a partir de que el asalariado en Formosa cobra sueldos, el 80-90% de los sueldos asalariados en Formosa son por debajo de los límites de la pobreza, establecidos por el INDEC, ¿no? Y muchas veces no les alcanza para pagar lo que son los impuestos, las tasas y servicios, que es lo que haría al sector municipal. Con el concejal Miguel Montoya hemos presentado el año pasado un proyecto donde era de condonación de las deudas municipales, flexibilización de las deudas municipales a todo el sector económico, laboral. Ahí entraban los comercios, las industrias, las profesiones liberales, que no pudieron trabajar durante el tiempo de la pandemia. Se les condonaba las deudas municipales. ¿Qué quiere decir? Se les perdonaba lo que habían debido, las deudas que habían generado durante ese momento de la pandemia, no las deudas anteriores, sino durante el tiempo que no pudieron trabajar en la pandemia por las normas restrictivas de salubridad. Claro. Pero no operaba de pleno derecho, lo tenía que solicitar aquella persona interesada. Y para los particulares, y ahí entrábamos todos, podíamos flexibilizar la deuda que teníamos con el municipio. Podíamos sanearla y flexibilizarla. En un término de 24 meses, vos podías decir, señora municipalidad, ¿cuánto le debo a usted en materia de deuda que yo tenga? Impuestos inmobiliarios, cementerio, multa que me hicieron, alumbrado, barrido y limpieza, en fin. Toda la deuda que vos te puedas imaginar que puede llegar a haber generado con el municipio, la podías poner dentro de ese paquete y le decías, ¿cuánto te debo? 100.000 pesos. Bueno, yo te puedo pagar cuotas de 500 pesos, cuota de 200 pesos, cuota de 1.000 pesos, hasta cancelar la deuda. Claro. Inmediatamente se congelaban los intereses, no había intereses de la deuda durante la financiación, y lo que quedaba era a la capacidad económica que tenía el contribuyente que podía pagar. Claro. Entonces, lo sacaba del estándar de moroso y lo ponía de vuelta como un contribuyente activo. Que eso no es poca cosa para una persona que necesita sanear su economía. Pero no diciéndote, vos tenés que pagar 24 cuotas de
7.000 pesos porque no lo podía pagar. O sea, yo ya me iba a asumir una obligación que no lo iba a poder cumplir. Entonces vos asumías la obligación conforme tus capacidades económicas. Este mes tengo 500 pesos, le entrego, señor municipalidad. El mes que viene tengo 5.000 pesos, mire, le achico mala cuenta, tengo 5.000 pesos. El mes que viene tengo 100, le entrego 100. Pero lo importante era la voluntad de pago dentro de un esquema flexible para el contribuyente. Esa ordenanza que presentamos con el concejal Montoya fue aprobada. Es la única ordenanza, prácticamente en muchos años, que logró consensuarse. Trabajamos con todos los consensos, trabajamos con los sectores económicos, con el sector en general, en situación económica en general, con los distintos gremios, con las distintas asociaciones civiles, con los distintos bloques parlamentarios que hay en el Consejo Deliberante, y lo sacamos por unanimidad. Se implementó hasta el día 31 de diciembre del año 2020. ¿Qué tenemos que hacer? Que yo ya se lo he pedido por nota al intendente, porque el Consejo está en receso, de que prorrogue por un decreto del intendente esa ordenanza, dando la posibilidad, atento que continúa la situación del COVID. Ahora, lo que estamos haciendo es presentar un proyecto de prórroga para que siga implementándose mientras dure la situación de la pandemia. Claro. Así que desde la municipalidad, por lo menos, por iniciativa de la oposición, se ha tomado esa medida. Desde el Estado provincial no se hizo absolutamente nada, y tampoco se está haciendo absolutamente nada desde el Estado municipal para tratar de sacar a esta situación de agobio y generar las condiciones necesarias para que se pueda empezar a trabajar el sector económico privado en las condiciones de previsibilidad, seguridad y concientización ciudadana del manejo de la pandemia, porque ya tenemos que empezar a nosotros como ciudadanos a prepararnos para la vida que se viene. No vamos a vivir toda nuestra vida encerrados. Tenemos que prepararnos sabiendo que la pandemia vino para convivir con nosotros por mucho tiempo. Exactamente, y bueno, la verdad que está perfecto lo que presentamos, que se haya aprobado, y yo creo que se le podría dar esa dinámica que siempre se les da, por ejemplo, cuando dicen tenemos superávit, pero tenemos que prorrogar la emergencia económica para que el Ejecutivo disponga de los fondos. Pasa en el municipio, pasa en la provincia, así que creo yo que no habría inconveniente en que se prorrogue esto, porque es de gran necesidad para un sector que paga los impuestos, por ende paga los sueldos de los funcionarios y además genera trabajo. Mira, ese sector, ¿sabes qué? Lo más importante en estos momentos es el sector que tiene a 2 o 3 ciudadanos formoseños, familias formoseñas que viven de ese sector. Claro. Cada uno. Entonces vos no lo podés asfixiar, porque si no, como Estado vas a tener un 30, un 35% de la sociedad otra vez golpeándote las puertas del ANSES para un plan social de asistencia. Tal cual. Y eso no puede pasar. Tenemos que tener un Estado que sea predecible para nuestros hijos, para las generaciones futuras. Nosotros lo que estamos acostumbrados es que los parches se convierten en parte de la rueda. Sí. Y no es así. Las cuestiones temporarias tienen que ser temporarias. No pueden venir para quedarse de por vida con carácter de precariedad o temporariedad. Hay que entender lo que pasa, que un poco lo mencionaba usted y nosotros también en cada programa decimos, hay que entender al que tiene que generar el dinero para que le cierre el mes, porque cuando uno tiene asegurado ese dinero mes a mes a través de un sueldo, y es mucho más fácil. Es mucho más fácil hablar cuando vos tenés tus necesidades básicas tranquila, te sentás y filosofás sobre la vida de los demás. Tal cual. Ahora el tipo que se levanta pensando que va a comer al mediodía, y comen al mediodía, y a la tarde los hijos le piden leche, y vos le decís, pero hijo, si comiste al mediodía, pero los chicos son así, tienen la mala costumbre de comer. Claro. Vos sabés, Luis, que los chicos tienen la mala costumbre de comer y se olvidan que comieron al mediodía, y a la noche quieren cenar de vuelta. Y sí. Porque son así, son mal acostumbrados, y este gobierno no entiende que tienen la mala costumbre de alimentarse. Entonces, claro, esa gente que no tiene la predecibilidad económica, que tiene que salir todos los días a juntar el mango y que ya no lo dejan ni siquiera cortar el pasto, esa gente está desesperada. Entonces, si
El avasallamiento económico, o sea, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia social, la violencia física, esas son las formas de materializar la violación de los derechos humanos. Claro, cuando sometés al pueblo y doblegás de todas formas, esa es la forma de implementar la violación de los derechos humanos. Así que, bueno, Luis, la verdad que más detallado imposible el panorama que nos presentó doctor Piñero. Sí, lo escucho. Te voy a hacer un comentario cortito. Sí. Y al pie. Estoy por presentar en estos días una denuncia penal y un pedido de interpelación a funcionarios municipales por haber generado el ambiente propicio para que se contagien 5 empleados municipales que trabajan en el corralón de COVID, ¿sí? Y que hoy se encuentran haciendo el aislamiento. La situación de abandono, la falta de higiene, de materia de seguridad en la cual deben desarrollar su trabajo los empleados municipales, es verdaderamente inhumano. Tal cual. Tengo las filmaciones, me he documentado de todo para ir a la justicia y denunciar penalmente a los responsables de las distintas áreas y secretarías y pedir una interpelación al funcionario público y al propio intendente Joffre por la situación en la que están trabajando los empleados municipales. Lo voy a dar a conocer con más detalle, pero bueno, no quiero desaprovechar esta oportunidad que me está dando para decirlo, que seguramente en el transcurso de la semana que viene vamos a estar formalizando la denuncia penal, administrativa y laboral. La verdad que felicitamos la iniciativa porque, a ver, por ahí no sabemos las cifras exactas, pero sabemos que, por decirlo de alguna manera, le pagan 2 mangos a esta pobre gente y que hace el gran trabajo de, sobre todo los recolectores de basura que mantienen limpia la ciudad y se exponen muchas veces a cortarse con vidrios rotos que los ponen en la bolsa, que el vecino también no avisa. Y las cooperativas sigue siendo un gran negocio la cooperativa ha sido una gran, con gran perversidad, han precarizado el trabajo del empleado público, tercerizando a través de las cooperativas. Porque hay unos cuantos nada más que se ganan ahí. Han violado las reglas laborales. En vez de haber hecho las cosas bien, llamar que se hagan y exigir a los responsables de las cooperativas, si se quiere, que cumplan con los pliegos de condiciones de seguridad, higiene, salubridad, el propio Estado municipal que es la que brinda los servicios, bueno, ha precarizado a través del sistema de cooperativa, absolutamente dándole un sentido distinto a lo que la ley de cooperativas establece, a este mecanismo que nosotros vemos corriendo a un montón de chicos tras de un camión volcador, juntando lo que nuestra ciudad, nuestra sociedad va desechando día a día. Exacto. Pero no se ha dado manejo correcto al sistema de los residuos, se pone en constante situación de riesgo a la persona que está prestando el servicio, se violan las normas ambientales. Eso también va a ser materia de análisis y de trabajo durante este año. Sobre todo es una agenda que estoy trabajando porque soy hasta por lo menos el 1 de marzo el presidente de la Comisión de Salud y Medio Ambiente en Formosa, del Consejo Deliberante. Perfecto. La verdad, le agradecemos su tiempo, doctor Piñero. En algún momento lo vamos a estar volviendo a consultar por estas cuestiones que tienen que ver con la relación del municipio con el sector privado, sobre todas las cosas, y también, bueno, un poco para conocer dónde van nuestros impuestos. Le agradecemos al concejal Piñeiro y simplemente creo que quedó más que claro todo lo que pretendíamos, de las dudas que teníamos acerca de el rol del municipio en estos tiempos de pandemia. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, Hugo, Luis, muchas gracias, saludos a la audiencia, muchísimas gracias. Un abrazo. Radio del Sol, la potencia de una radio.